Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. No sé si usted conoce o quizás conoció personas que eran adineradas, personas que eran ricas, pero vivían como pobres. Vivían como miserables muchas veces. Recuerdo el caso de una casa de gente ricas. Y mi papá me contó esta historia. Él trabajaba como chofer en esa casa. Y la comida se ponía a cocinar muy racionalizada. Y lo primero que se comían, había que servir, era el concón para que no se quedara nada. No era que esa gente no tenían comida para ellos comer y para brindarle a sus empleados. No era que no tenían dinero para comprar esa comida. Es que vivían de manera mezquina. Conocí el caso de un hombre que cuando lo vi parecía un pordiosero. Popularmente era conocido como el Prieto, por la casa de mis suegros. Y lo vi vestido andrajoso, ropa sucia, con unas chanclas de goma. El carro parecía algo terrible. Y lo miré y alguien me dijo: si tú supieras que ese hombre es millonario. Efectivamente, era dueño de muchos edificios de apartamento. Ese hombre compraba un terreno y levantaba una edificación grandísima en pocos días. Sin embargo, él mismo andaba como un pordiosero. Su aspecto era el aspecto de un homeless, de una persona entregada a los vicios, y él no era vicioso. Y recuerdo cuando me dijeron: ese hombre tiene mucho dinero. Yo recuerdo que le dije: no, ese dinero lo tiene a él. Porque hay personas que no tienen dinero, el dinero los tiene a ellos. Hay personas que son esclavos de sus riquezas. Hay personas que son esclavos de sus empresas. Y usted ve que todo el mundo toma vacaciones menos ellos. Todo el mundo disfruta los días libres menos ellos. Ellos están esclavizados de esas empresas. Personas que no hacen vida social por estar atendiendo sus cosas. Esas personas no tienen posesiones. Las posesiones los tienen a ellos. Pero mis hermanos, aún para usted ser una persona prudente con el tema de sus posesiones y disfrutar de sus posesiones, aún para eso hay que pedirle sabiduría a Dios. Porque en la mayoría de los casos no terminamos quizás en esos extremos, pero medite. ¿Acaso mientras más ropa hay, no hay más ropa para lavar? Medite. Mientras más muebles tiene la casa, ¿acaso no hay más muebles para limpiar? Piense. Mientras más grande es la casa, ¿no consume más tiempo? Piense de nuevo. Cuando el carro es un carro último modelo, un carro del año, un carro carísimo, ¿no son más las preocupaciones? Es que las posesiones tienden a poseernos, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros para aferrarse a lo material. Son pocas las personas, piense,
Piense, por ejemplo, en la cantidad de personas adineradas que usted conoce y cuánto de ellos son personas generosas, son personas desprendidas. Y le aseguro que por cada uno que usted conozca que sea generoso y desprendido, conocerá 10 que sus riquezas los poseen a ellos y usan sus riquezas para humillar a los demás. Cuando una persona usa su posición económica para sentirse mejor que los demás, es una persona que está siendo poseída por esas riquezas. Porque si en dado caso las llega a perder, ¿qué le va a suceder? Se va a sentir miserable, se va a sentir peor que los demás. Recuerdo una historia que leí de una persona que aquí en Estados Unidos, en la Gran Depresión, perdió 108 o 114 millones de dólares y tomó su pistola y se suicidó. Y usted diría, bueno, pero cualquiera que pierda esa suma se suicida. Espérese, que la historia no termina ahí. Todavía le quedaba una fortuna valorada en más de 200 millones de dólares. No había perdido ni un tercio de su fortuna. Pero por haber perdido un tercio, se suicidó. ¿Poseía él esas riquezas? No, esas riquezas lo poseían a él. ¿Tenía su vida valor sin las riquezas? No, él sentía que al perder menos de un tercio de su riqueza, había perdido el valor de su vida y por eso se suicidó. Mis hermanos, por eso es que el Señor nos advierte con el tema de las riquezas, como estaremos viendo en el día de hoy. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y usted diría, bueno, yo estoy bien porque como yo no tengo riquezas, yo le sirvo a Dios. Mentira. Son muchos los que no tienen riquezas, pero detrás de conseguir esas riquezas, no le dedican el tiempo que deben dedicarle a Dios. No le dedican el tiempo que deben dedicarle a sus familias, a ellos mismos. Hay personas que solo se enfocan en trabajo. Y hay una canción de Rubén Blades que dice: ¿de qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer con lo que tienes? Hay personas que compran ropa que luego se topa con ella. ¿Y cuándo compré yo este vestido? ¿Cuándo compré yo esta camisa? Oh, pero mira, ay, no tengo un zapato para ponerme. Y cuando va al closet, 30 pares de zapatos. Y esos no son los millonarios. Nosotros lo hacemos. Yo estoy hablando de nosotros, que cuando vivíamos en nuestros países y teníamos 2 o 3 modas de ropa, con eso resolvíamos. Ahora podemos tener 30 y queremos más y más y más y más. Cuidado con las posesiones, porque las posesiones tienden a poseernos a nosotros también. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 24. Ustedes recuerdan, mis hermanos, que estamos abordando el Sermón del Monte, estudiando, predicando una serie de mensajes del Sermón del Monte. Y wow, cómo el Señor ha hablado a nuestras vidas en este capítulo y medio que hemos tratado, porque todavía al capítulo 6 le falta casi la mitad. ¿Cuánto hemos aprendido? Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es que te dice, bueno, se te será difícil servir a Dios y a la riqueza. No, es un no enfático, es un no contundente, es un no que no deja lugar para una interpretación diferente. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios pide el 100% de nosotros. Con relación a los primeros 3 versículos que leímos, el doctor Martin Lloyd-Jones dice en su comentario de el Sermón del Monte, dice: en nuestros análisis de los versículos 19 al 24, hemos visto que nuestro Señor ante todo establece un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que engloba toda esta porción que hemos leído? Sigue diciendo el doctor Lloyd-Jones: no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. En otras palabras, nos dice que hemos de vivir. Ojo con lo que dice el doctor Lloyd-Jones en este pedacito que voy a leerle ahora. Nos dice que hemos de vivir de tal forma en este mundo y utilizar de tal manera todo lo que tenemos, ya sean posesiones, dones, talentos o inclinaciones, que vayamos, haciéndonos tesoro en el cielo. Es decir, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Que todo lo que nosotros tengamos o hagamos, lo utilicemos de tal manera que con todas esas cosas que hagamos o tengamos, estemos haciendo tesoros en el cielo. Si entendimos esa parte, si entendimos ese kit, esa llave, si entendimos esa clave importantísima de que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, lo tengamos y lo hagamos para hacer tesoros en el cielo, ese es el éxito de este sermón que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que yo haga sea para hacer tesoros en el cielo. Y eso vimos el domingo pasado. De que cuando yo tengo mi trabajo con intenciones de glorificar a Dios a través de él, yo puedo estar trabajando en lo secular, pero con un fin espiritual. Por tal razón, ese trabajo se convierte en algo espiritual. Pero yo puedo estar trabajando en la iglesia, en un trabajo espiritual, y si mi fin, mi propósito es carnal, yo no estoy haciendo un trabajo espiritual, yo estoy haciendo un trabajo carnal, estoy haciendo un trabajo pecaminoso. Oh, pero ¿cómo puedo yo hacer un trabajo pecaminoso si estoy trabajando en la iglesia? Sí, porque estoy haciéndolo por orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Pecado. Por eso el doctor Lloyd-Jones nos dice aquí que nosotros debemos vivir de tal forma en este mundo y utilizar todo lo que tenemos de manera tal que vayamos haciendo tesoros en el cielo con lo que hagamos, con lo que tengamos en esta vida. La lámpara del cuerpo es el ojo. También el Señor nos enfoca en los versículos 22 y 23 para explicarnos precisamente la enseñanza que está enfocando en los versículos 19 al 21. Si nosotros no tenemos, y asimismo la misma ilustración de ese ojo bueno, la luz entra al organismo, o mejor dicho, percibimos la luz a través de los ojos. Si mi ojo es malo, no va a percibir la luz. Y aunque haya luz a mi alrededor, todo mi cuerpo estará en tiniebla, yo no voy a ver nada. Pero si mi ojo es bueno, voy a estar en luz, voy a ver. Y planteábamos, analizábamos de que la lámpara del alma es el entendimiento. Si mi entendimiento está siendo guiado por la palabra de Dios, que es luz, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, entonces toda mi alma estará en luz. Pero si no me estoy guiando por la palabra de Dios, mi entendimiento estará en tinieblas. Y si un ojo está en tinieblas, ¿qué luz percibe? Ninguna, porque está en tinieblas.
Su ojo puede estar bueno, pero si no hay luz, usted no percibe nada. ¿Y qué es lo que el Señor nos está enseñando con esto? Que nosotros tengamos claro el concepto de cada cosa para que le demos el lugar adecuado a cada cosa. ¿Cómo podemos dar ese lugar adecuado? Cuando tenemos un entendimiento en luz. Podemos percibir cada cosa en su justa dimensión. Dios en primer lugar. Percibimos a Dios en la dimensión que le corresponde. Y luego cada una de las otras cosas las vamos percibiendo en la dimensión que debe tener. A grado tal que podamos decir, como decía el salmista: Señor, tú eres mi especial tesoro. No hay para mí ningún bien fuera de ti. Tú eres lo único de valor que yo tengo. Y no era que él no tenía riquezas, tenía riquezas. Y ya de eso hablamos. ¿Y por qué es importante nosotros saber de que una persona puede tener riquezas, tesoros, y no tener su corazón fijo en eso? Porque era precisamente lo que había pasado con David. David no tenía en sus riquezas puesto su corazón. Abraham no puso su corazón en las riquezas. Job no tenía su corazón en las riquezas. Y así hay una larga lista de hombres que Dios los enriqueció, hombres y mujeres. Porque tenemos el caso de la reina Esther. Pero su vista estaba puesta en el Señor. Por eso en el versículo 24 Jesús nos sigue enfatizando y sigue hablando del hacer tesoros en el cielo o en la tierra. No solo nos dice que no lo hagamos en la tierra y nos da las razones, nos dice también cómo debemos de guiarnos por un entendimiento adecuado, que veamos cada cosa en su justa dimensión. Luego nos sigue diciendo que, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Y la palabra que Jesús ocupa allí de servir significa es ser esclavo, ser dulos. Usted no puede ser esclavo de dos señores. Hoy en día eso no nos hace mucho sentido, porque la esclavitud es algo del pasado, por lo menos para nuestro entorno, porque hay todavía países que tienen esclavos en secreto, a escondida y esas cosas, pero los tienen. Entonces, para nosotros no nos logramos hacer la idea, pero un esclavo era propiedad de un amo. Y ese esclavo, todo, su vida, su cuerpo, su tiempo, todo era propiedad de ese amo. ¿Y qué dice Jesús? Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener dos amos, porque se va a inclinar a uno de los dos. ¿Y qué dice la Biblia? Que nuestro Dios es un Dios celoso. No podemos servir a dos señores. No podemos hacernos siervos de dos señores. Por eso el apóstol Pablo dice: si yo seguiría agradando a los hombres, si yo seguiría siendo siervo de los seres humanos, no pudiera ser siervo de Cristo. Servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o menospreciará a uno y amará al otro, desestimará, su corazón se inclinará a uno de los dos y no le podrá servir 100% a ninguno de los dos. Nuestro corazón, ¿por qué el Señor nos enfoca en esto? Porque el Señor conoce bien nuestros corazones caídos, nuestros corazones y sus inclinaciones. Después del pecado, el corazón humano, nos dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que es de continua la maldad. El corazón humano se inclina a la maldad. Y decía Spurgeon que nuestro corazón es tan perverso que hasta de cosas sagradas las convierte en cosas pecaminosas. Y había otro que decía que hacemos un ídolo de cualquier cosa. De cualquier cosa hacemos un ídolo y lo ponemos en el lugar que le corresponde a Dios. Y aunque con nuestros labios
como veíamos en la escuela dominical esta mañana, aunque con nuestros labios estemos adorando al Señor, nuestro corazón está lejos del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado a otras cosas, a esas riquezas, a esas posesiones. Mis hermanos, por eso decía que debemos orar al Señor para que nos dé la sabiduría. Porque como nos dice la Biblia, el corazón es engañoso. Jeremías 17, 9 y 10 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La Biblia no nos dice que nosotros conocemos nuestros propios corazones. La Biblia nos dice: ¿y quién conocerá el corazón? Bueno, la persona que lo tiene y Dios. Hay un refrán que he escuchado aquí entre los hermanos mexicanos. Dice: cara vemos, corazones no sabemos. Y a veces nosotros pensamos: bueno, es que el corazón de cada quien solo lo conoce él, solo yo conozco mi corazón. Pero la Biblia no me dice eso. Solo Dios conoce el corazón. ¿Y cuál es el calificativo principal? El primero que dice esta porción bíblica: que nuestro corazón es engañoso. Y no solo engaña a los demás, también a nosotros. A veces nos engañamos a nosotros mismos muy fácilmente. Yo recuerdo que alguien decía: yo no creo en eso de que una gente se engañe a sí mismo. Sí, nuestro corazón. Y hay ocasiones donde usted le dice a alguien: ay, mira, tú deberías reconciliarte con esa persona, ya, perdónalo. No, pues yo no siento ningún problema con esa persona. Pero usted lo nota que no quiere compartir con esa persona. Usted le nota que va de todas las maneras para compartir con esa persona. Pero se autoengaña a sí mismo diciendo: no, pero yo no tengo nada con esa persona. Si yo tengo que compartir algún día, yo lo hago, que no quiero ahora. Porque nuestro corazón comienza a razonar y a decir y a justificar y a buscar. Yo siempre digo que cuando no queremos venir a la iglesia, Satanás nos inventa las mejores excusas. Y algunas de ellas parecen hasta piadosas. Cuando no nos dedicamos a las cosas de Dios, Satanás nos busca muchas excusas. Y creemos, mire, yo le voy a decir lo siguiente: para el pastor cualquier excusa es válida. Usted viene y me da una excusa y yo tengo que recibir esa. ¿Por qué? Porque esto es algo voluntario. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí. Ahora, y a Dios, ¿cuál excusa usted le va a dar? ¿Y sabe cuál es el problema? De que ¿por qué damos nosotros las excusas? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros damos las excusas a los demás porque nosotros entendemos que esas excusas son valederas. Y nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Es engañoso, pero no dice es engañoso, pero es santo. No. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No solo es engañoso, es perverso. ¿Y de quién estamos hablando? Del corazón tuyo, del corazón mío. Por eso, mis hermanos, Dios sabe que fácilmente hacemos de cualquier cosa un Dios. Y si no hacemos de esa cosa un Dios, por lo menos esa cosa nos distrae, nos desvía la atención de Dios. Y vuelvo a repetirle: cuando usted tiene 3 camisas y va a lavar, ¿cuántas camisas lava? 3 camisas. Pero si no son 3 y ahora son 30, Dios le bendijo, le prosperó. Pero ahora esas 30 camisas no se lavan en el tiempo que se lavaban las otras 3. Ni se planchan en el tiempo que se planchaban las 3. Ni se acotejan en el tiempo que se acotejaban las 3. De pronto usted ve cómo se va arropando de cosas.
Y así también es en los estudios. Usted puede tener una mente progresista. No, yo quiero estudiar, yo quiero superarme. Y de pronto llegamos y queremos estudiar inglés, queremos estudiar computadora, queremos estudiar esto y queremos hacer una carrera universitaria. Todo junto al mismo tiempo. Y nos arropamos de cosas buenas. Porque no son cosas malas. Y ocupamos todo nuestro tiempo a grado tal de que ya no tenemos tiempo para orar. Y todavía nos hincamos a orar y la mente lo que está es maquinando en otras cosas. Y usted no me va a decir que eso solamente me sucede a mí. Tengo que estar permanentemente, Señor, ayúdame, perdóname, guíame, ayúdame. ¿Por qué? Porque fácilmente, y a veces son cosas, vamos a decir, buenas, pero nos desvían, nos distraen. Recuerdo que leí en un libro que cuando usted no ocupa su tiempo, otro lo ocupa, otro se lo va a ocupar. Y frecuentemente uno recibe una llamada, mire, ¿en qué tú estás? Ah, pero mira, ¿y qué tú crees si vamos a tal sitio? O coge para acá, o a esto, aquello. Y de pronto uno no tiene tiempo para estudiar la Biblia como debe estudiarla. Porque estudiar la Biblia no es cosa de los pastores nada más. Porque la Biblia no la escribió Dios para los pastores, la escribió para sus hijos. Y si usted es hijo, le corresponde conocer la familia a la que pertenece. Dios, sabiendo de que el ser humano tiene esa tendencia a inclinar su corazón hacia sus riquezas, y vuelvo a repetir, tenidas o deseadas, porque a veces no son tenidas, pero son deseadas. Cuando una persona, yo recuerdo allá en Dominicana sucedía frecuentemente eso. Que venía un joven mientras estaba en el mundo, no estudiaba, no se preocupaba. Desde que entraba a la iglesia, ya quería estudiar, trabajar y prepararse. Y eso está bien. Conseguí un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, como sea, hasta las 5 de la tarde. De una vez se inscribía a seguir sus estudios en la noche. Los sábados se metía a hacer un curso de inglés en la mañana y uno de computadora en la tarde. Y usted dice, bueno, por lo menos dejó el domingo para el Señor. No, los domingos era para hacer las tareas. ¿Y qué pasaba con la iglesia? Miren, comenzaba a irse. Lamentablemente así conozco muchos seres queridos que Satanás lo distrajo de esa manera. Porque no es solo el tema de las riquezas que usted tenga, también es el tema de las riquezas que usted desee. En el libro de Proverbios Dios nos dice, no quieras ser rico, sé sabio y desiste. ¿Qué quiere decir eso? Que el que quiere ser rico, el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana, no es sabio. Eso no es sabio. No quiere decir que si usted tiene la oportunidad de usted prosperar, usted no va a prosperar. Ahora, ¿a qué precio? ¿Qué está usted dispuesto a pagar por eso? Y usted ve que a veces, ponemos un negocito, el negocito va bien, pero ya el negocito nos arropa por completo. Y no hay tiempo para familia, para nada, mucho menos para Dios. Debe ser lo medido. Bueno, sí, yo puedo dedicarle este tiempo al negocio, pero no me puedo esclavizar del negocio. Puedo dedicarle este tiempo a los estudios, pero no me voy a esclavizar de los estudios. ¿Por qué no me enfoco tanto en esas riquezas como posesiones económicas? Porque entonces no estaría predicando a esta iglesia. ¿En qué es que yo debo enfocarme? En esas cosas que pueden servir, pueden convertirse en una distracción para mí y mi relación con Dios. Y yo debo hacer todo, porque no estamos invitando a que usted deje de trabajar. No, hay que trabajar, y la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma.
Usted debe estudiar y como estudiante debe ser de los mejores estudiantes. Las mejores notas deben ser las suyas. ¿Por qué? Porque son notas que usted le está consagrando para Dios. Pero aún estudiando, usted tiene en mente, yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios. Yo estoy haciendo esto porque amo a Dios. Yo estoy haciendo esto para tener un motivo con el cual compartir el evangelio. Y tengo a Dios enfocado en todo. Como dijo el salmista en el Salmo 16, versículo 2, como decía hace un rato, Señor, tú eres lo único de valor que yo tengo. Según la traducción en lenguaje actual dice, yo te he dicho, tú eres mi Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti no tengo nada. Señor, tú eres mi más preciado valor. Tú eres lo único que yo no quisiera perder. Mi corazón no se aferra a ninguna otra cosa, pero a ti estoy aferrado a ti. Y por eso todo lo que me aleja de Dios lo desecho. Todo lo que me distrae de lo espiritual lo desecho. Mis hermanos, ¿cómo somos distraídos tantas y tantas veces? No podemos servir a dos señores. No podemos. Dios es concluyente. No puede ser. Porque Dios demanda el 100% de nosotros. No hay un área de nuestra vida que a Dios no le interese. Si ustedes ven en los mandamientos del Antiguo Testamento, como se estudiaba hoy en la clase de la escuela dominical de los 10 mandamientos, habían mandamientos que tenían que ver con mi relación con Dios, pero hay mandamientos que tienen que ver con mi relación con el prójimo. Hay mandamientos que tienen que ver con mi trabajo. Señores, hasta las leyes sanitarias Dios las estableció en el pueblo de Israel. ¿Le gusta a Dios que nosotros seamos limpios? Sí. A Dios no le agrada que seamos sucios. Le agrada que seamos limpios. Cada vez que yo pienso en ese mandamiento que el Señor le da al pueblo y que está escrito en el libro de Éxodo, todo padre de familia debe andar con una estaca para cavar un hoyo cuando vaya a hacer sus necesidades y taparla, porque yo ando en medio de ustedes. Oiga. Y dice, para que no sean impuros. Está dando a entender ¿de qué? De que a Dios le interesa nuestra vida en todas las áreas. Entonces, ¿qué sucede con las riquezas? Las riquezas, las posesiones tienden a poseernos y a distraernos de nuestra relación con Dios. Hay que estar atento, hay que pedirle sabiduría a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a tener cada cosa en su justa dimensión, que percibamos las riquezas, las posesiones que tengamos como dones que Dios nos ha dado, como bendiciones que hemos recibido de Dios, pero que a su vez la vamos a usar para su gloria, como cantábamos esta mañana, quiero ser portador de tu gloria. Y glorificar a Dios con todo. Porque si nos descuidamos fácilmente, nuestras riquezas se convierten en nuestro Dios. Le dedicamos el tiempo que debemos dedicar a Dios a nuestras riquezas. Y vuelvo a repetir, no tienen que ser posesiones económicas, lo que usted tenga como su tesoro. Porque ¿de qué está hablando aquí? De nuestros tesoros. Y son muchas las cosas que nosotros podemos atesorar. Mis hermanos, que nosotros podamos vivir, disfrutar de las posesiones que el Señor nos dé, pero que esas posesiones también sirvan para la gloria de Dios. Que esas sean posesiones que sirvan para glorificar a Dios. Y cómo mis riquezas sirven para Dios. En vez de yo tener a mis riquezas como mi Dios, tener mis riquezas para que le sirvan a Dios. ¿Y cómo mis riquezas le sirven a Dios? Cuando son usadas para mi familia, para el beneficio de mi familia, bendición de mi familia, y el nombre de Dios es glorificado por mi familia, por las posesiones que comparto.
pero también cuando yo las uso para beneficio personal, teniendo en consideración que las recibo de Dios y las tomo en acción de gracias. También cuando mis riquezas, mis posesiones le sirven al pueblo de Dios, le sirven al reino de Dios. Que nuestras riquezas, mis hermanos, sean un gran instrumento en las manos de Dios. Y no que nuestras riquezas sean un instrumento en las manos de Satanás para distraernos. Que nuestras posesiones no sean un obstáculo para nuestra relación con Dios. Que sean un instrumento para la gloria de Dios. Y como yo sé que aquí nosotros no somos de muchas riquezas, yo sé que el domingo próximo, si el Señor lo permite, cuando abordemos el tema del afán, no este domingo que viene, sino el siguiente, cuando abordemos el tema del afán y la ansiedad, porque el Señor en el 24 aborda el tema de las riquezas. ¿Para quiénes? Para los que la tienen. Y el que no tiene riqueza a veces, ¿de qué es rico? De afán y ansiedad, preocupaciones. Y a partir del versículo 25, entonces el Señor enfoca cómo debe ver el cristiano su día a día. Y nos habla entonces en contra del afán y de la ansiedad. La enfermedad del siglo XXI. Esta es la enfermedad del siglo, popularmente conocido como estrés. Estrés es el nombre en inglés. En español, ansiedad. Vivimos ansiosos y cada día más ansiosos, porque queremos lograr en un año lo que a otro le tomó 10 o 15. Vivimos en un mundo de comida rápida, de todo expreso. Y así queremos conseguir las cosas de manera expresa. Pero ese no es el mensaje de hoy, tranquilo, no se preocupen. Luego abordaremos ese tema, pero sí, mis hermanos, que nuestras riquezas sean usadas para la gloria de Dios. Que nuestras riquezas, que nosotros no seamos siervos de las riquezas, que nuestras riquezas sean siervas de Dios, sean usadas por Dios para su gloria. Y que nosotros disfrutemos lo que Dios nos dé. Que lo tomemos en acción de gracia y que eso nos sirva para acercarnos más a Dios, no para alejarnos de Él. Oremos. La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra. Un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.